¿Me escuchan ahí? Sí, Alfredo, adelante. Nomás déjame presentarte. Buenas tardes, compañero. Les saluda Jorge y el día de hoy, martes 7 de octubre, tengo el honor de presentar con ustedes al compañero Alfredo, quien nos hablará, desglosará el tema, cómo levantarse de una recaída. Adelante, Alfredo. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto estar con Perdón, ustedes. perdón, Sofi, ¿Sí? ya lo presenté, Vicky. Ya va a empezar Alfredo. ¿Ok? Adelante, Alfredo, por favor. Gracias. Gracias. Pues iniciamos. Me da mucho gusto estar esta noche aquí. Estoy en la ciudad de Guadalajara. Llegué hoy en la mañana, a la mediodía, y teníamos planeado un, este, un tratamiento que me vine a realizar aquí. El, fíjate que el día que me hicieron la invitación, este, pues me cayó un poquito de sorpresa y de las mejores condiciones no estaban. Y me preguntaba la compañera, dice, ¿de qué tema sería bueno hablar? Y me tomé el atrevimiento de sugerirle la, las recaídas emocionales, el hecho de el haber, en la fecha que me invitaron, estaba recién saliendo de la muerte de mi pareja, de mi esposa, ¿sí? Lleva ahorita fallecida un mes, 10 días, y una recaída emocional de esa índole, pues hasta que la experimentas, puedes tener la idea de qué estás hablando, de qué se está tratando eso, ¿sí? Porque son situaciones muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Y esta tarde, fíjese, el llegar aquí a un lugar a tratar precisamente ese tipo de situaciones, cuando una persona que cree que tiene demasiada experiencia dentro de lo que es las comunidades de 12 pasos, el pensar el que tú estás zafo, el que tú eres ya todo lo que venga, ya lo puedes superar, porque tú ya conoces el programa, porque tú ya eres muy espiritual, porque tú ya eres una persona que da mucho servicio. ¿Y qué crees? Que no, porque a final de cuentas tienes que reconocerte que tienes debilidades humanas. Y al darme cuenta, ¿sí? Quiero comenzar hablando desde algo muy personal, porque creo que cuando comparto desde el alma, toco otras almas. Cuando comparto desde la mente, toco otras mentes. Y cuando comparto desde lo espiritual, se tocan otros espíritus. Y todos vamos atravesando momentos en los que sentimos que vamos a caer, que vamos a retroceder, que lo que vengo hablando, vengo avanzando, se va demorando, pero una recaída emocional no es un fracaso. Tuve que empezar a vivirlo en este mes y todo lo que venía ya de antemano con la muerte de Gabriela, pues fue una muerte muy, 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 se puede llamar, no creo que haya muertes bonitas o muertes, pero sí hay de niveles a niveles. Una mujer tan hermosa que se va deteriorando con la llegada del cáncer, y el cáncer no avisa, y el cáncer le pega a la persona que lo tiene, pero creo que le impacta todavía aún más a la familia, porque todos vamos atravesando por esos momentos en los que vamos a sentir que vamos a caer, que vamos a retroceder, y lo que vamos avanzando
como que se va desboronando, cabrón. Pero una recaída emocional no es un fracaso. He venido comprendiéndolo y entendiéndolo y valorándolo. Es una parte tan natural del proceso de sanar que cada uno de nosotros lo va a tener que vivir en determinado momento. Sí, hace un tiempo pensé que yo había superado las pruebas más grandes de mi vida. Superé un cáncer, superé una adicción, alcoholismo y drogadicción. Me levanté de haber sido un homeless, vivir abajo de los ductos del metro de la Ciudad de México por más de como 2 años y medio, vivir en esas condiciones, vivir en un anexo casi 2 años y medio por el miedo a volver a beber, a drogarte, a hacer lo que fuiste. Y cuando te das cuenta, 5 años de tu vida, ¿en dónde estuviste? Otros estuve en la prisión, otros estuve, este, perdido, ¿tienes? Entonces te vienes dando cuenta que piensas que levantaste de una recaída y te vienes cuidando de la recaída del alcohol y la droga y volver a tu vida de antaño, porque esa es la idea que te meten en la agrupación cuando tú llegas a un anexo, que una de las peores recaídas que tú puedes tener es volver a drogarte y volver a beber. Cuando te das cuenta que en el programa vienes entendiendo y comprendiendo que no, que las recaídas emocionales son los que te llevan a beber y a drogarte, no el alcohol te lleva a las recaídas emocionales. Entonces te das cuenta que vienes de varias recaídas, ¿sí? En las cuales afortunadamente para mí no he recaído en el alcohol ni en la droga, no he vuelto a pisar una prisión, no he vuelto a tener esos conflictos en los que me vi envuelto. Entonces te das cuenta que ya la libraste y piensas que después de todo eso ya nada te puede tumbar y sorpresa, ¿sí? La sorpresa fue que la mamá, la de las hijas, de mis hijas, aguantan a un drogadicto, a un borracho, pero ¿qué crees que no aguantó? No aguantó a un alcohólico, drogadicto seco. ¿Por qué? Porque después de que dejé de beber y drogarme, me brotó una neurosis, pero tremenda, cabrón. Pero yo ignoraba toda esa situación. Y es feo que si no te dejó en el alcoholismo, en la drogadicción, y te aguantó 5 años desaparecido, ¿cómo es posible que ya dentro de la recuperación, entre comillas, que tenías, te tienen que decir adiós? Te tienen que decir adiós después de un largo camino, después de que yo ya llevaba 8 años dentro de las agrupaciones. Este, la mamá de las hijas me dice, hasta aquí, ya no aguanto estar contigo, dicen. Le digo, ¿por qué? Pero si estamos bien. Si tú estás bien, pero yo no. ¿Por qué? Porque yo te soportaba borracho y drogadicto, teniendo la esperanza de que un día, si tú dejas de beber y drogarte, vamos a estar bien todos. Y aguanté, pero ¿qué crees? Dejaste de beber y de drogarte y qué bueno, me dio gusto, pero agarraste una adicción bien fea. ¿Cuál? El control. Antes no te importaba estar controlando aquí en la casa. Antes no te importaba dónde me iba, con quién me iba, hacia dónde me iba. Y empiezas con ese control, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? ¿Qué puta? Dice, y lo peor de todo, que agarraste otra adicción, el grupo, porque te metiste tanto, tanto, tanto a tu grupo que los odio a los de tu grupo, dice. Los odio. Y fíjate que nada más escuchaba ella la palabra grupo y se ponía mal. ¿Por qué? Porque decía que si el alcohol y la droga no le robaron a su familia, los grupos de alcohólicos sí se lo robaron. Porque me puse a hacer lo que sabía hacer muy bien, fugarme
de mi responsabilidad de sanación, arreglándole la vida a otros. En eso estuve metido bastantes años, cerca de 17, 16, 17 años, andando abriendo grupos, dando de orador en las asambleas. Puta, se fue uno bien bonito. Y uno ante los ojos de los demás vive bien y está todo bien porque dejas de beber y te vuelves muy ávido para generar dinero, te vuelves contratista, te vuelves empleador de desempleados, decía uno, te vuelves comerciante, empiezas a generar, por eso te dice, empiezas, el alcohólico está por encima de el coeficiente de los demás en cuestiones de generar dinero, fíjate. Y me pasó eso. Generé un negocio, empezó a ser productivo, pero en vez de acercarme a la familia, me separó más. ¿Por qué? Porque yo andaba viajando mucho, compartiendo en Guadalajara, Puebla, Querétaro, Veracruz, Sonora, en todos lados. ¿Sí? Y tu familia la abandonaste en tu alcoholismo, en tu drogadicción, y la vuelves a abandonar en tu supuesta recuperación seca. Entonces, en el momento en que ella toma la decisión de separarse, fue un rompimiento horrible. ¿Por qué? Porque uno le duele menos, a mí me dolía menos cuando yo las abandoné o cuando las ignoré, ¿sí? Pero cuando en el momento en que a ti te abandonan hasta lo que no le haces caso, a lo que has ignorado, a lo que le has metido el desdén silencioso, como que te dice, ah, chinga, ¿y por qué te vas a ir? Si yo soy el que te controlo. Y te da una obsesión por querer volver a retomar lo que ya no tienes. Esa relación yo ya la había perdido desde hace mucho tiempo y se había mantenido por esa mujer que quería mantener una familia. Pero yo no, porque yo nunca comprendí qué era eso. Y eso fue lo que me hizo a mí poder entender lo que era una recaída emocional, porque no viví, no bebé, perdón, no volví a beber, ni a drogarme, ni a irme a la calle, pero sí comencé a saber lo que era sentirse esos vacíos existenciales del abandono. Cuando tu mamá esposa te abandona y el hijo esposo no sabe qué hacer con él. Y entonces empiezas con esa odisea de lo que siempre has estado vanagloriándote, que nunca te das cuenta que se va una, pero llegan varias, y que varios quieren contigo, y no te das cuenta que lo que está sucediendo es una fuga. ¿Por qué? Porque en el momento en que te dejaron, te nace una obsesión por recuperar lo perdido, pero no te das cuenta que no quieres recuperar a la persona. Lo que no quieres sentir es ese vacío existencial, ese abandono que te va a hacer adicto nuevamente a las personas. Ya eres adicto, pero ahora te vas a meter en el papel de arrastrado, ya no en el papel de controlador. ¿Por qué? Porque ahora ya te controlaron con el abandono y se mueve bien feo. Esa falta de afecto que no recibiste de tu progenitor en el momento que tú lo necesitabas, es lo que te hace volver a sentir. Y te das cuenta que no es otra cosa. El volver a sentirte solo es lo que te hace humillarte, buscar alternativas, droga, alcohol, comida, personas, juego, sexo, lo que tú le quieras poner el nombre. Y me fugué en el trabajo como siempre lo había hecho, pero ahora trabajando. Anteriormente era mandando, ahora trabajando. Y agarras ese vicio, ya traes el del grupo. ¿Por qué? Porque como ya eres el padrino plus, todos quieren saber cómo van a arreglar sus vidas. ¿Y qué crees que es lo más frustrante de todo? Que las sugerencias que tú les das a otros funcionan porque son obedientes.
Y luego llegan y te dicen gracias porque gracias a ti mi esposa regresó, gracias a ti mis hijos regresaron, gracias a ti la familia se integró y yo desintegrado. Entonces es en el tiempo en que te das cuenta que tú pensabas que ya habías superado las pruebas más grandes de tu vida, ¿sí? Y en ese momento, ¿qué crees? Me diagnostican cáncer. En el momento en que la mujer dice hasta aquí, me diagnostican cáncer, ¿sí? En el esófago. Y ese cáncer, ¿sí? Vino de la mano del abandono, que ya me sentía abandonado, viene, ¿sí? A ver la justificación, a ver si por lástima se quedan conmigo. ¿Y qué crees? Que la mujer ya tenía más carácter y estaba enamorada, que se fue con su novio y me dice, si borracho te aguanté, ahora enfermo, menos, yo no le entro. Y se fue. Cuando el doctor escuchó a ella que dijo que sin tratamiento, la entrada al tratamiento eran máximo 6 meses de vida, dijo, no, pues ahí te quedas. Entonces, perder familia, perder salud y perder el negocio al mismo tiempo te produce, ¿sí? Un, una pérdida emocional tremenda, ¿sí? Y nosotros, por eso, este tema dice, ¿cómo te vas a levantar de esa recaída emocional? Pues primero tienes que darte cuenta cómo te caíste, por qué te caíste, cuándo te caíste, porque es lo que muchas veces yo no quería el recopilar cuándo y por qué pasó, ¿sí? Y la vida te va poniendo nuevamente frente al dolor con la parte de que tú no quieres enfrentar, el vacío existencial que deja la herida del abandono y que por consiguiente andas buscando la caricia del perro en cualquier persona que se te acerquen y te das cuenta que activas nuevamente la dependencia, dependencia en personas, cosas o situaciones. Y esa situación te lleva a, a no reconocerte, ¿sí? Que ese no es el camino. Y entra, por consiguiente, te sientes traicionado y nuevamente se te activa la desasociación que tú tenías ya. Desde antes tú ya traías una desasociación con tu sexualidad, con tu emotividad, con tu sociabilidad, con tu economía. Ya traías esa desasociación a flor de piel. Y fue el momento en que parto para los Estados Unidos a tratar esa situación del cáncer y por eso llegué a este país. Yo no llegué por buscar trabajo, llegué por buscar una sanación. Mi hija ya vivía aquí y me trajeron. Entonces vas viendo que se van acumulando las recaídas emocionales, ¿sí? Vuelves a caer por la pérdida de la familia, por la pérdida del negocio, por el cáncer. Y viene una pérdida de identidad cuando te trasladas de un país a otro, en donde no te puedes comunicar como tú quisieras. Es horrible que los doctores te tienen que preguntar y no sabes qué contestarles, porque ignoro. Y en ese proceso, te vas dando cuenta de que estabas recibiendo lo que sembraste. Esa es una de las primeras cosas que se te va dando. Entonces les narro un poquito las caídas emocionales que tuve y la última que se volvió a reabrir es el comprender, ¿sí? ¿Por qué la vida te pone ante esto nuevamente?
frente al dolor, porque yo siempre he evitado el dolor y el dolor es lo único que te va a hacer crecer a ti, porque el dolor es la piedra de toque de crecimiento. Yo estaba acostumbrado a sufrir, porque el sufrimiento es optativo, viene de tus pensamientos, pero el dolor no es optativo porque viene de tu sentir, de tu emoción. Por eso evito, no sé cómo hablar de lo que siento, hablo mucho de lo que pienso. Y entonces me pone frente al dolor nuevamente en esta etapa por la que les compartí, les pedí este tema y la pérdida de Gabriela, mi compañera por 12 años, ¿sí? Comprendo el dolor que no va a desaparecer y me doy cuenta que se transforma. Las pérdidas no se olvidan, pero se pueden mirar desde otro lugar, con más ternura, con más aceptación, poco a poco con más paz. No hay nada de vergonzoso en caer otra vez, pero cuesta trabajo llegar a esa conclusión. No hay nada de vergonzoso caer otra vez. No hay nada de vergonzoso en que te tocó estar abajo de vuelta. ¿Por qué? Porque reconocer el dolor no te debilita, te está humanizando y es parte de lo que a ti te hace falta más, Alfredo, la humanización. Y en este acto de humildad, de decir, me está doliendo otra vez, pues yo pensé que yo ya lo había pasado con tantos años que llevo haciendo servicio en los grupos, haciendo esto, y empiezas a justificarte para no aceptar el dolor, porque te has quedado en la teoría de que tú ya sabes, de que tú ya viviste, que nada te va a derrumbar, y viene otra vez una recaída emocional. Una recaída emocional que ocurre cuando una persona vuelve a experimentar tristeza, ansiedad, vacío, desesperanza. Después de haber mostrado signos de mejoría por un buen tiempo, ¿sí? Eso no te garantiza, no te va a significar, ¿sí? Que ya no va a haber, sentirte fracasado, sino que tu corazón pide nuevamente atención y cuidados. ¿Qué es lo que descuidaste, Alfredo? ¿Qué fue lo que no tuviste? Por eso tu corazón te dice, algo dejaste de hacer, dejaste de cuidar, y fue la relación. Porque cuando tú tienes algo seguro, piensas que va a estar seguro ahí para siempre y no es cierto. Dejaste de comunicarte, dejaste de estar ahí, porque lo único que has hecho es ser un buen proveedor. Eso nadie te lo quita, te reprocha eso, pero te vas dando cuenta de que dejaste de dar tiempo, detalles, y es donde empiezas y entras. Ya estoy aquí. ¿Cuáles fueron esas causas que para muchos llaman comunes? Nunca me di cuenta que a lo largo de mi vida he dejado duelos incompletos, duelos que elaboré y no terminé. ¿Por qué? Porque nunca cerré ciclos. Pensé que no tenían importancia los duelos, pero si te das cuenta, va a bastar una película, una canción, una fecha, una foto, una palabra para que te vuelva a doler. Y te das cuenta que lo único que has venido acumulando es estrés. Cuando el cuerpo y la mente están cansados, todo se siente más grande. Cuando tú te desconectas de lo que es tu fuente, que es la oración y la meditación, el ejercicio, la comunicación con tus seres allegados, estás perdiendo el descanso y te das cuenta que vivir en base de expectativas siempre te va a llevar a un resentimiento y el resentimiento te va a llevar a volver a sentir algo que tú ya sentiste, algo que tú ya viviste, y eso es lo que
Por eso llegan estas etapas, que no es un fracaso, sino eso es una oportunidad nuevamente que te da el universo, Dios, no sé cómo le quieras poner tú, de que le pongas atención a tu corazón. Ahorita estoy en un lugar en donde me vine a poner atención a mi corazón, fíjate, me vine a encerrar, a recibir atención, porque no me la daba. Por estar más al tanto de los demás, te descuidas y empiezas a darte cuenta cuáles son los aspectos psicológicos que te han llevado a todo esto. Es por eso que cuando te das cuenta que tú revives una situación o una pérdida, tu cuerpo puede sentir que tú ya pasaste por aquí, porque hemos venido en una situación, en un programa de 12 pasos, en lo que nos hablan de 4 dimensiones. Las 4 dimensiones en las cuales los pasos te van llevando: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Primero, segundo paso, recuperación de tu cuerpo. Tercero, cuarto, quinto, tu mente. Sexto, séptimo, ¿sí? Octavo y noveno, tu emociones. Décimo, onceavo y doceavo, tu espíritu. Y por eso dice aquí, será necesario el dolor para que tú puedas volver a querer revivir el episodio de llegar a esa cuarta dimensión de tu existencia. Porque solamente en base a estos acontecimientos dolorosos de pérdida es como vas a estimularte para que eches en marcha tu corazón nuevamente hacia ese propósito de despertar tu espíritu. ¿Por qué? Porque tú las pérdidas las has tenido. ¿Para qué? Para despertar al espíritu dormido que tienes, porque mucho tiempo te has pensado que tú eres un cuerpo, ¿sí? Un humano viviendo experiencias espirituales. Cuando vas metiéndote al programa y te das cuenta que tú eres un espíritu viviendo experiencias humanas, es la transformación en el séptimo paso en donde te dice: ir, Alfredo, aquí dejas tus defectos cuando tú se los entregas a Dios y dejas de el defecto de carácter y te transformas en el puro carácter en el octavo paso para que tú empieces a reparar daños, a reconstruir, pero sin el defecto, porque tú vas a formar un nuevo carácter a semejanza de tu creador, que ya lo has venido haciendo desde el tercer paso. Y entonces te empiezas a dar cuenta, entonces el dolor ha sido necesario, Alfredo, porque te volviste a dormir en los laureles. Y por eso es bien importante ver que a veces reprimo emociones para poder seguir, pero bajo la guardia, porque en soledad o en silencio esas emociones buscan salir. Y no es debilidad, es una señal de que el cuerpo te está diciendo: por favor, mírame, necesito sanar, me has dejado a medias. En mi pueblo, allá en la Ciudad de México, decían: me dejaste a media estocada. Empezaste a avanzar hacia sanar algo cuando todavía no empezabas, habías terminado de sanar el cuerpo. Y por eso la vida nos pone oportunidades de volver a reempezar a lo que dejaste inconcluso. Y por eso esta situación de las emociones en estos pasos de la tercera dimensión del existir, te van a dar la pauta a que vas a volver a seguir teniendo recaídas emocionales para que tú despiertes en base al dolor, no al sufrimiento. Porque la resiliencia no se trata nunca de caer, sino de saber cómo me voy a levantar. Y te tienes que levantar con amor, con paciencia, cada vez que te tropieces. Entonces, a mí me tocó vivir esta situación, no me tocó poder despedirme de la pareja, no me tocó haber estado con ella en los últimos horas o días, y todo tiene un porqué. Ya no te tienes que estar lacerando, lastimando. Diste lo mejor que tenías, lo di, sí lo di. De eso no hay duda. Pero ¿quién está preparado para una pérdida?
de esa índole. Nadie prácticamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y por eso en el paso 7, en el paso en el que vienen, tienes que empezar a hacer duelos. ¿Cuántos duelos has dejado inconcluso? Hiciste duelo cuando se murió tu padre, cuando se murió tu madre, cuando se murió tu hermano. Hiciste duelo cuando perdiste la familia. Hiciste duelo cuando perdiste la salud, cuando perdiste el negocio, cuando perdiste la relación con tu hijo. ¿Cuántos duelos inconclusos has llevado y has dejado? Que los has dejado a medias. Entonces, el recaer no es un fracaso, es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad en la que tengo la oportunidad de ver la vida y hacer las cosas diferentes. Y por eso, cuando empiezas a darte cuenta cómo has estado viviendo este mes y la verdad cómo ayuda bastante el conocimiento y estar apegado en compañía de unos compañeros de grupo, porque siempre van a ser tu soporte, porque siempre van a ser quienes estén ahí contigo. No son tus recargaderas, porque es diferente un soporte a una recargadera. Son los que son tu continente, son los que te contienen en los momentos más difíciles de tu vida. Y por eso es bien importante cuando tengo que reconocerme a mí de que cuando llegaste a la agrupación, por primera vez acepté y reconocí que tuve sentido de pertenencia. Llevo 35 años dentro de las agrupaciones y desde que llegué, por primera vez sentí que pertenecía a un lugar. ¿Por qué? Porque me recibieron por empezar a decirles lo peor de lo mejor de mí, cuando en otros lugares me desecharon, me corrieron, por empezar a decirles lo peor de mis acciones, lo peor de mi sentir. Y llegas a un espacio donde dices odio a mi madre, odio a mi padre, los aborrezco, ojalá y se mueran. Empiezas a decir cosas fuertes y empiezas a hablar de cosas más profundas y siempre te hacían a un lado. Los propios hermanos, cuando yo sacaba mi malestar, dejaron de invitarme, de aceptarme. ¿Por qué? Porque no les gustaba que yo hablara mal de mis padres. Entonces te quedas, vas por la vida sin sentido de pertenencia, ¿sí? ¿Y qué necesitas? Reconocer, sin juicio, que la recuperación comienza al reconocer el momento, ¿sí? Que sin culpa empiezas a decirte, este es un momento bien difícil, pero no estoy roto, estoy quebrantado. Empiezo a reconocer mis emociones. Empiezo a dejar de hablar de lo que pienso, de los demás, de lo que pienso, de la sociedad, de lo que pienso. No, empiezo a decirles, a mí me duele, ¿sí? Sentirme triste. Me duele el miedo. Me duele extrañar. Me duele sentirme solo. Me duele sentirme abandonado. Me duele sentirme fracasado, frustrado. Me duele sentirme humillado, despreciado. Y empiezas a darte cuenta que después de la pérdida de alguien querido, un día puedes sentirte bien y al siguiente no tendrás ganas de salir de la cama. ¿Eso significa que estás retrocediendo? No, significa que tu corazón necesita descanso. Tienes que ir aceptando el ritmo de tu duelo. Tienes que ir aceptando que ahorita a mí me pasa. Ahorita estoy en el estire y afloje de la depresión. Estoy saliendo del duelo, ¿sí? Ya pasé el hecho de la negación, en donde llevaba
15 días de muerte a Gabriela y me veo un viernes a las 3 de la tarde formado en Dolex, porque era por la compañía que yo le enviaba el dinero todos los viernes. Yo estaba aquí en Austin, Texas, y ella vivía en Monclova. Estaba, tenía 3 meses que la habían mandado de regreso. La agarró el, migración. Y son situaciones dolorosas de esa separación por causas de la migración. Y entonces, 3 de la tarde, y estoy formado, me pregunta la de la caja, dice, como ya me conoce de tiempo que siempre estaba llevando, me dice, ¿a quién le va a mandar? ¿Y por dónde? Le digo, a Gabriela Sánchez por Electra. Dice, ¿por el banco? Sí. Dice, ¿cuánto va a mandar? Y en ese momento, cuando le doy el dinero, me digo, ay, la madre, cabrón, si ya no está. Y esa es una de las primeras partes de los duelos, que es la negación. Niego que no está pasando lo que estoy viviendo, que es un sueño, es una mentira. ¿Por qué? Porque estás en este estira y afloja. Y tienes que vivirlo, tienes que darte la oportunidad de sentirlo para que después venga el momento del enojo y expresar tu enojo, chica, ¿por qué te fue? ¿Por qué tanto pinche dinero gastado? ¿Por qué tanto tiempo invertido? ¿Por qué tanto trabajo? ¿Por qué tanto aislamiento? Porque yo tuve que separarme para que trabajara y trabajara para poder sustentar todos los gastos. Y es horrible cuando te das cuenta de que termina este suceso y no lograste nada con todo tu empeño, tu esfuerzo, y eso llena de ira. ¿Con quién? Con quien sea, con Dios, con los doctores, con ella, chingada. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no se atendió? ¿Por qué nunca antes dijo antes nada? Y empieza a hacer eso del enojo. Y te tienes que permitir llorar, te tienes que permitir escribir una carta hablando, sí, de lo que estás sintiendo, cabrón. Y te tiene que quedar bien claro que no va a existir un calendario en el cual hay un proceso. En tanto tiempo tú ya tienes que hacer esto, en tanto tiempo. No, tienes que dejarte sentir. Entonces, te viene recopilando toda esa situación en que entras en la tristeza, cabrón. Y la tristeza pues te va a doler, te va a derrumbar, cabrón, porque te niegas a entrar en la depresión, porque haces las cosas, trabajas, sigues haciendo las labores, sigues entrando a la agrupación, te sigues congregando con tus compañeros y ¿qué crees? Sigues sintiendo esa tristeza, ese enojo y tenerle que decir a las personas cuando te preguntan, ¿qué tienes? Estoy triste, estoy enojado, estoy deprimido. Aunque no lo digas, la gente se da cuenta. Ujú. Entonces, tienes que reconectar con tu vida diaria y te das cuenta que conforme pasa el tiempo y el programa te va ayudando a que tú ya aprendiste la metodología de hablar lo que sientes, no lo que piensas, te va reconfortando. Y en ese proceso, ¿sí? Entras en el miedo. ¿Miedo a qué? A perder lo que tú tienes o a no lograr obtener lo que quieres. Y esa es una de las etapas que más duele, cabrón, porque tienes que llegar a ese este, momento de que te das cuenta que nadie va a sanar solo, porque a veces el orgullo o el miedo nos hacen aislarnos, pero compartir lo que sentimos nos devuelve la esperanza. Fíjense, compartir lo que sentimos, no lo que pienso.
Y por eso te das cuenta que el segundo paso, cultivar el sentido de la esperanza, de que cada dolor trae una semilla de sabiduría. Pregúntate a ti mismo en ese momento, ¿qué puedo aprender en el regateo que tienes? Porque hay un regateo después de sentir el miedo, hay un regateo en ese duelo. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Lo dejo ir? ¿Lo dejo o me quedo? ¿Sí? Te tienes que preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí necesita más amor y qué parte de mí necesita más dolor? Porque quizás antes no sabías cuánto podías amar hasta que perdiste lo que no sabías que amabas. Esa es una situación bien profunda. Antes no me daba cuenta que sabía amar hasta que pierdes a alguien que no sabías que tú amabas, cabrón. ¿Mm? O tal vez el dolor te ha enseñado la importancia de culpar y de cuidar a los demás, solucionarle la vida a los demás para no hacerte cargo de ti. Entonces te tienes que dar cuenta de que tienes que agradecer, ¿sí? A lo que sí perteneces. Tienes que agradecer a los recuerdos, a las amistades, a los aprendizajes dolorosos. Tienes que agradecer al presente que estás aquí. Cuando tú estás en el presente, es porque estás en el aquí, en el ahora, porque no estás en el resentimiento, porque no estás en la culpa. Y es en el momento en que viene la situación de las más difíciles de salir de de un duelo, que viene la depresión. La depresión en la que empiezas a dejarte acostado cuando eres una persona de actividad, te quedas dormido, no duermes porque se viene de las dos cosas. En la madrugada, yo soy una persona que duermo aproximadamente 2 o 3 horas por día. Por años he vivido de esa manera. Siempre dicen que no, que porque se muere uno muy rápido. Pues no sé qué ha pasado, pero he vivido de esa manera. Y es bien curioso, fíjense, ahorita en el lugar que vine a recluirme, el doctor que me hizo la entrada me dijo, este, del ojo, me revisó y me dice, tu, in- tu insomnio te va a olvidar, se te están olvidando las cosas. Y sí, fíjate, a mis 62 años les decía, se me olvida luego para dónde voy, voy manejando y ya no sabes para dónde vas. Estás leyendo cuando eres una persona muy ávida y terminas de leer y te dicen, "¿Y tú qué tal? Tengo que volverlo a leer". Afortunadamente, para alivio de uno, me dicen, esto es pasajero si le das atención. ¿Y cómo le puedo dar atención? El empezar a recordar que a quienes amamos no van a desaparecer. ¿Por qué? Porque sí se fue alguien importante en tu vida, pero hay más gente a tu lado que te ama, que siempre han estado contigo. Y porque tú te has encerrado ensimismado en ti mismo, no te das cuenta del dolor que ellos sienten de verte en las condiciones en las que no quisieran haberte visto. ¿Sí? Entonces, tienes que vivir para que te des cuenta que en tu memoria siempre va a estar, que los gestos de amor que sigues compartiendo en la forma que eliges vivir es en la forma en que el alma no muere, solo cambia de forma para seguir acompañándonos desde otro lugar, porque ella va a seguir aquí en ti cuánto tiempo el que tú quieras.
Y te das cuenta cómo es tan importante de darte una idea de que la herida del abandono que estás viviendo ahorita es para que termines de sanar lo que dejaste inconcluso. Que no te está doliendo la partida de ella. ¿Cómo no? Si me está doliendo, no. Lo que te está haciendo ponerte mal es el sentirte solo, el sentirte abandonado. Si tú sanas eso, te levantas, porque no vas a poder sanar la partida de ella, porque la partida de ella lo único que te va a quedar es el recuerdo de saber que fue parte de tu vida y te vas a quedar con los mejores momentos, pero eso depende de ti. Porque levantarse de una recaída emocional no significa olvidar, sino aprender a vivir desde el corazón, porque tienes un corazón más sabio, porque eres una persona más sabia, porque has dejado de ser ese inteligente que quiere enseñarles a todos cómo se hacen las cosas y te conviertes en ese sabio que empiezas a compartirles la ignorancia de lo que no conoces. Y es donde viene la grandeza, cuando permitimos que el amor sane lo que el tiempo no pudo. Entendemos que la fortaleza no es no llorar, sino seguir amando, incluso con las cicatrices abiertas, cabrón. Y tú vas a seguir amando con esas cicatrices abiertas, sí, porque sigues prestando servicio, porque sigues, fíjese, a pesar de que estoy en esta reclusión, me dieron la oportunidad de hacer este enlace. Tuve que pedir permiso antes de entrar para poderlo realizar, porque ya tenía un compromiso con ustedes y conmigo, con Dios. Entonces, vas aprendiendo que aunque la vida me quebró una vez más, ¿sí? Me quebranté, pero no me quebré. Todavía puedo amar, todavía puedo servir y todavía puedo agradecer, como esta noche. Yo les agradezco a ustedes el que me permitan poder sanar a través de compartir, poder exteriorizar mi sentir a través de que ustedes me prestan de su tiempo para poder escucharme. Quería compartirles a ustedes tanto conocimiento, tantas cosas, pero no se trata de compartir eso. Hoy, para mí es importante compartirme con lo que siento hoy con ustedes. Siento tristeza, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Porque no es fácil, cabrón, estar en una situación de esta índole. Y tengo mucho deseo re- de rehacer lo que no hice, cabrón, decir lo que no pude decir. Y por eso cuando uno recae, dice, lo único que te sale es llorar. Y ahorita yo no quiero, no hubiera querido llorar ante ustedes, pero no estoy llorando con ustedes, estoy llorando de gozo, de alegría. Estoy llorando de alivio, de estar contento porque estoy haciendo las cosas que ella hubiera querido que siguiera haciendo. Lo mismo que me dijo mi madre cuando murió, me dijo, hijo, sigue haciendo lo que estás haciendo. No sé qué es, pero síguelo haciendo. Y por eso desde este enlace les digo a ustedes, gracias, gracias, gracias por permitirme compartirme con ustedes, por permitirme desahogarme con ustedes, por compartir el amor que hoy siento más genuino hacia mí y hacia los seres allegados a mí, porque estoy quebrantado y se va a ir cerrando esas heridas a través de poder expresar tu dolencia emocional. No sé quién esté del otro lado escuchándome. Pero sí, lo que sí sé es que ese que me está escuchando está sintiendo, porque esto se trata de transmitir el sentir.
no lo inteligente que eres. Un programa como esto no se hizo para venir a quejarse y a contar tragedias, se hizo para venir a decirles, me siento así, y hoy ahorita yo me siento feliz, contento de poder haber hecho este enlace con ustedes, porque desde el lugar en donde estoy sanando y voy a sanar todavía mejor para dar mejor, porque eso es lo que deseo, darme mejor con lo que doy. Y eso es lo que les agradezco, que me hayan permitido compartir desde mi experiencia, fortaleza y esperanza. Y decirles que los años no es una garantía de que te vas a sanar, sino la garantía de que te vas a sanar es que te conozcas y te aceptes a ti tal como eres, con tus defectos, tus virtudes, cabrón, con tus alegrías, con tu felicidad, cabrón. Porque en el momento en que tú te aceptas, te das cuenta por qué estás en un programa como esto. A este programa no veniste a que te perdonaran los demás, a este programa veniste a perdonarte a ti por el daño que te has hecho a ti y perdonarte a ti por el daño que tú les has hecho a los demás. Pero ¿qué pasó con el daño que les hice a los demás si no me perdonan? Ellos van a tener que hacer su chamba, porque para eso es este programa. Pero el octavo y noveno paso dicen, el octavo y noveno paso dice que solamente una persona que tiene salvedad, que es perdón, es capaz de reconocerse ante los ojos de los demás sus debilidades y sus fortalezas para ir a enmendar lo que rompió. Porque si te rechazan, te agreden, te insultan, tú ya no te vas a resentir porque sabes que esa persona está dolida igual que un día tú estuviste. Y te vas a retirar agradeciendo y bendiciendo. Pero también va a haber personas que te van a decir, wow, no sé qué has hecho, pero síguelo haciendo porque te ves mejor y eres mejor persona. Así que no sé si me pasé del tiempo, no me lo pasé, pero yo les agradezco desde el fondo de mi corazón que hoy no vine a decirles todo lo que sé ni todo lo que ignoro, sino a decirles todo lo que siento el día de hoy. Y siento una gratitud tan tremenda, siento un amor tan profundo que quiero compartirlo con ustedes. Y que de la misma manera como Dios me bendice, los bendiga a ustedes y más, porque se lo merecen. Porque el precio para despertar es el dolor, y el dolor llega en base al sufrir. Así que hoy me doy cuenta que se tiene que sentir el dolor nuevamente para poder crecer. Gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias, compañero Alfredo, por tan Ok, Vicky, gracias. conmovedor. Perdón, Vicky. Gracias, Alfredo, por permitirnos compartirte ese sentir, por la manera en que nos demostraste lo que Grover dice. Cuando hablamos de nuestro sentir, impactamos más. Gracias por compartir con nosotros y gracias por venir a darnos este tema. Así que gracias. Adelante, comité de grabación, para que pasemos a las preguntas y respuestas.